André Martín Carrillo Díaz Lima, 14 de junio de 1991, es un futbolista peruano, juega como delantero y su equipo actual es el SC Corinthians del Campeonato Brasileño de Serie A. Es internacional con la selección de fútbol del Perú desde el 29 de junio de 2011. Destaca por ser desequilibrante en el ataque, dotado de velocidad y dominio técnico y caracterizado por sus amagues y gambetas. Carrillo surgió de las categorías juveniles del Ester Grande de Ventin y Alianza Lima, donde hizo su debut profesional a los 18 años. Considerado uno de los juveniles más prometedores del Perú, en 2011 fue transferido al Sporting de Lisboa, formando una gran dupla ofensiva con Teófilo Gutiérrez. Tuvo buenas actuaciones en el conjunto de Lisboa, generando asistencias y ocasiones de gol, consiguiendo una Copa y Supercopa de Portugal, además de alcanzar buenas campañas con el conjunto verde y blanco, llegando a las semifinales de la Liga Europa de la UEFA 2011-12 y logrando un subcampeonato de la Primeira Liga en 2013. En 2015, André no quiso renovar su contrato, que vencía a fin de temporada, cosa que no gustó a la directiva. El presidente del Sporting Lisboa, Bruno de Carvalho, ignoró el hecho de que la Culebra sea la estrella de su equipo y lo decidió congelar en septiembre de 2015. Esto consistió en que André no jugara un solo partido con su equipo hasta que renovara a André y su representante. Sabían que esto iba a bajar su cotización, sin embargo optaron por esperar hasta el mercado de verano, donde firmaron un precontrato con Benfica. En 2016 fichó por el Benfica por 5 temporadas y así tuvo oportunidad de regresar a la selección peruana. Su debut con el equipo fue en la Copa da Piedade, donde ganarían por 5-0 y su primer gol lo convierte ante Nacional, donde acabarían ganando por 3-1 por la tercera fecha de la Liga Portuguesa, a pesar de no tener la continuidad deseada. Consigue su primer título después de que su club gane por 5-0 al Vitória Guimarães. Tras unos amistosos se hacen rumores sobre su ida al Watford. Tras no tener continuidad, es prestado al Watford la Premier League a pedido de su exdirector técnico Marcos Silva, el cual lo dirigía en Sporting Lisboa. Su debut fue en el empate ante el Brighton, entrando los 47 minutos por Cathcart. Su primer gol fue ante el Swansea City, poniendo el 1-0 parcial para que acabe 1-1. Curiosamente, días antes su entrenador le había pedido que remate más al arco. Con la llegada del técnico Javi García al Watford, el jugador no tuvo mucha continuidad con el equipo. Su puesto es ocupado por sus compañeros Hughes o Femenía. El 16 de julio de 2018 fue confirmada su cesión al Club Al Hilal de la Liga Profesional Saudí. Su cesión durará una temporada, por la que 4 millones de euros fueron pagados con opción de compra de 20 millones de euros. Con la selección peruana ha jugado 102 partidos y ha anotado 11 goles desde su debut a los 19 años. Carrillo es el séptimo jugador con más encuentros disputados en la historia de la selección. Participó en la Copa Mundial Rusia 2018 y en las siguientes ediciones de la Copa América: Argentina 2011, Chile 2015, Brasil 2019. Brasil 2021 ganó 2 medallas de bronce en las ediciones 2011 y 2015 y obtuvo el cuarto lugar en la edición de 2021. Llegó a la final continental en 2019, perdiendo frente a Brasil y obteniendo la medalla de plata. André Carrillo nació el 14 de junio de 1991 en Lima, capital del Perú. Es hijo de Alex Carrillo y de Ana María Díaz Talaviña. Su padre es policía y es padre de 2 gemelos. Durante su infancia, Carrillo declaró que su madre lo ayudó a desarrollarse en el fútbol. Trayectoria: Ester Grande de Benton. André Carrillo jugó en la cantera del club Ester Grande de Bentin, donde estuvo desde el año 2004. Alianza Lima. En el 2007 fue a probarse a las divisiones menores de la Alianza Lima, donde destacó por sus grandes actuaciones que le llevaron a ser promovido al primer equipo a mediados del 2009. Su debut en la primera división se produjo el 5 de diciembre de ese año en un encuentro jugado en Lima y válido por la última fecha del descentralizado 2009. Oportunidad en que su equipo empató 2-2 ante la Universidad César Vallejo. Ese año fue subcampeón nacional, clasificando a la Copa Libertadores 2010. En la temporada 2010 tuvo mayores chances de jugar durante la segunda parte del campeonato. Aquel año fue nominado a jugador revelación del campeonato. Al año siguiente, sus buenas actuaciones le permitieron formar parte de la selección peruana, que disputó el Sudamericano Sub-20 en Arequipa. Posteriormente, ya de regreso en Alianza, anotó su primer gol en la profesional el 13 de febrero de 2011 ante Unión Comercio, contribuyendo la victoria por 4-1 de su equipo, Sporting de Lisboa. En los meses siguientes, distintos equipos europeos como el Porto y el Groningen hicieron ofertas para contratarlo. Sin embargo, a pesar de tener contrato con el equipo blanquiazul hasta diciembre de 2013, fichó finalmente por el Sporting de Lisboa por 5 temporadas, siendo presentado oficialmente el 6 de mayo luego de pasar las pruebas médicas. Tras sus buenas actuaciones en el conjunto de Lisboa, generando asistencias y ocasiones de gol, logró marcar por fin su primer gol con el conjunto verdiblanco en la Copa de Portugal el 22 de diciembre de 2011 ante el Marítimo Sporting. Ganó 3-0 con Carrillo convirtiendo de cabeza el primer gol de su equipo. El 15 de enero de 2012 anotó su
Primer gol en la Liga Zon Sagres ante el Sporting Braga pese a marcar Sporting de Lisboa perdió 2-1. Colaboró en la buena campaña del Sporting en la Europa League 2011. 2012 en la que llegaron hasta las semifinales cayendo ante el Athletic Club el 30 de abril. Carrillo anotó su tercer gol con el Sporting abriendo el marcador frente a la Académica de Coimbra por la Liga. Los Leones vencieron 2-1 y llegaron hasta la final de la Copa de Portugal. Sin embargo la perdieron por 1-0 frente a la Académica de Coimbra. Carrillo jugó todo el encuentro. A inicios de la temporada 2012-2013, exactamente el 23 de agosto de 2012, Carrillo le dio el empate a los Leones ante el Orsens de Dinamarca en un encuentro válido para la Liga Europea de la UEFA. Fue su primera anotación en un torneo internacional. Volvió a anotarle al Orsens en el partido de vuelta en Portugal que culminó 5-0. El 31 de mayo de 2015, André Carrillo logra su primer título con el Sporting Lisboa. Se coronó campeón de la Copa de Portugal tras vencer al Sporting Braga por 3-1 en definición por penales. El equipo del peruano empató el marcador en los 90 minutos tras ir perdiendo 2-0. Los Leones jugaron con 10 hombres tras la expulsión de Cedric. La primera mitad los Leones rompieron una racha de 7 años sin conseguir un título. El 9 de agosto de 2015 obtuvo su segundo título con gol de Carrillo. El Sporting de Lisboa le ganó 1-0 a Benfica y campeonó en la Supercopa de Portugal. En el minuto 53 avanzó al área de las Águilas. La culebra remató desde esa posición y el balón se desvió en Teófilo Gutiérrez e ingresó al arco de Julio César. Los Leones levantaron el primer trofeo de la temporada lusa. Carrillo inició la temporada siendo la estrella del Sporting Lisboa y formando una gran dupla ofensiva con Teófilo Gutiérrez. Esto llevó a que Carrillo tenga ofertas de grandes clubes, por lo que el Sporting Lisboa le pidió la renovación. Aquí viene la controversia, pues André no quiso renovar su contrato que vencía a fin de temporada, cosa que no gustó a la directiva del presidente del Sporting Lisboa, Bruno de Carvalho. Ignoró el hecho de que la culebra sea la estrella de su equipo y lo decidió congelar en septiembre de 2015. Esto consistió en que André no jugara un solo partido con su equipo hasta que renovara. André y sus representantes sabían que esto iba a bajar su cotización. Sin embargo, optaron por esperar hasta el mercado de verano, donde firmaron un precontrato con Benfica. SL Benfica. Tras quedarse sin jugar desde 2015, André finalmente fichó por el Benfica por 5 temporadas y así tuvo oportunidad de regresar a la selección peruana. Su debut con el equipo fue la Copa da Piedade, donde ganarían por 5-0 y su primer gol lo convierte ante Nacional, donde acabarían ganando por 3-1 por la tercera fecha de la Liga Portuguesa. A pesar de no tener la continuidad deseada, consigue su primer título después de que su club gane por 5-0 al Vitória Guimarães. André Carrillo comenzó en 2016 la temporada concluyéndola el 21 de mayo de 2017 jugando 20 partidos en donde marcó 2 goles y 1 asistencia, siendo Benfica vigente campeón y el Chaves y el Feirense ascendieron. El torneo fue organizado por la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional, LPFP, una división de la Federación Portuguesa de Fútbol, FPF. En la temporada 2015-2016 se logra el 35º campeonato de la Primera Liga Portuguesa y la Copa de la Liga, y en la UEFA Champions League queda segundo en su grupo tras el Atlético de Madrid. En los octavos de final se enfrenta al Zenit. En la ida vence por 1-0 en el Estadio La Luz y en la vuelta en Rusia gana por 2-1, quedando la eliminatoria 3-1 en favor del Benfica. En cuartos de final se ve las caras con el poderoso Bayern Múnich y tras un duro partido en la ida en Múnich que terminó 1-0 a favor de los bávaros, la vuelta en el Estadio La Luz queda 2-1 a favor del Benfica, siendo eliminado por la regla del gol de visitante, pero poniendo en muchos aprietos a los de Pep Guardiola. Tras unos amistosos se hacen rumores sobre su ida al Watford. Watford FC. Tras no tener continuidad es prestado al Watford de la Premier League a pedido de su exete Marco Silva, el cual lo dirigía en Sporting Lisboa. Su debut fue en el empate ante el Brighton, entrando a los 47 minutos por Cathcart. Su primer gol fue ante el Swansea City, poniendo el 1-0 parcial para que acabe 1-1. Curiosamente, días antes, su entrenador le había pedido que remate más al arco. Con la llegada del técnico Javi García al Watford, el jugador no tuvo mucha continuidad con el equipo. Su puesto es ocupado por sus compañeros Juves o Feminía. 23. Al Hilal. El 16 de julio de 2018 fue confirmado su cesión al club Al Hilal de la Liga Profesional Saudí. Su cesión durará una temporada, por la que 4 millones de euros fueron pagados con opción de compra de 20 millones de euros. En 2018 Carrillo participó en la Supercopa de Arabia Saudita, un partido anual organizado por la Federación de Fútbol de Arabia Saudita. El partido enfrenta al campeón de la Liga Saudita y al vencedor de la Copa del Rey de Campeones. Se celebra antes del inicio de la temporada futbolística en el país. En ella el Al Hilal fue campeón tanto de la Liga como de la Copa, por lo que Al Ittihad Jeddah clasificó a esta instancia como campeón de la Copa del Príncipe de la Corona Saudí.
El partido se jugó en Loftus Road, Londres, donde el resultado concluyó en el 2-1 a favor del Al Hilal, ganándole a su similar Al Ittihad Jeddah su segundo título en este torneo saudí. Ganó su primer título en Arabia Saudita con el Al Hilal. En 2019 jugó la Liga de Campeones AFC en el grupo C de la fase de grupos, iniciando el primer partido ganado de visita 1-0 al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. En la siguiente fecha su equipo le gana 3-1 de local al Al Duhail de Qatar, cerrando la primera parte de la fase de grupos. Al Hilal pierde de visita 1-3 contra el Esteghlal de Irán. Iniciando la segunda parte de la fase de grupos, Al Hilal le gana de local 1-0 ante ese similar Esteghlal con gol de Sebastián Giovinco. En la siguiente fecha Al Hilal gana de local ganándole 1-0 al Al Ain. Finalizando la fase de grupos, el Al Hilal empata de visita al Al Duhail 2-2, terminando como primera de grupo con 13 puntos. En los octavos de final, gana el partido de ida de visita contra el Al Ahly de Arabia Saudita, un resultado de 4-2, donde André Carrillo dio una asistencia a Bafetimi Gomis para el primer gol. En el partido de vuelta el Al Hilal pierde de visita contra el Al Ahly 0-1, donde avanzó a cuartos por el resultado global. En los cuartos de final, el Al Hilal empata a 0 de visita contra el Al Ittihad de Arabia Saudita. En el partido de vuelta gana 3-1, donde al minuto 44, André Carrillo anota el primer gol y asiste Salem Al-Dawsari para el segundo gol de equipo. En los dos partidos el global fue 3-1 a favor de Al Hilal. En la semifinal, el Al Hilal ganó por goleada a su rival, Al-Sadd, por 4-1 de visita por el partido de ida. En el partido de vuelta el Al-Sadd le gana 4-2 al Al Hilal, donde no le bastó para pasar, ya que el resultado global fue a favor del Al Hilal con un resultado global de 6-5. En la final, el Al Hilal se midió contra el Ura Bareds de Japón de local, donde en el partido de ida, André Carrillo anota el único gol del partido. En el partido de vuelta el Al Hilal lo jugó de visita ganando 2-0, donde Carrillo asistió a Gomis para sentenciar el partido y consagrarse campeón de la Liga de Campeones de la AFC, logrando el tercer título del club y el primero título internacional de André Carrillo. Actualmente disputa el Mundial de Clubes llegando a semifinales contra el Chelsea. Actualmente se encuentra disputando el Mundial de Clubes llegando a la semifinal contra el Chelsea en la temporada 2019-20. Carrillo ganó su segundo título, sumando 4 goles y 3 asistencias en 21 partidos. En 2020 Carrillo participó en la Supercopa de Arabia Saudita. El partido se jugó en Estadio Rey Fahd, Riad, donde el resultado concluyó en el 3-2 global a favor del Al Hilal, ganando su segundo título en el Al Hilal y el primero en la Copa del Rey de Campeones. Ese mismo año participó de la Copa del Rey de Campeones o Copa del Rey, lo cual el ganador de la Copa garantiza un lugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC y disputa además la Supercopa de Arabia Saudita con el campeón de la Liga Saudita. A finales del 2020 su equipo se midió contra el Al-Fateh en octavos y perdiendo 0-2, concluyendo su temporada con 2 títulos. En la temporada 2020-21, Carrillo ganó su tercer título, sumando 7 goles y 6 asistencias en 29 partidos. Además gana su segunda Liga Saudí consecutiva. Al-Qadisiyah. En la temporada 2023-24 ficha por el Al-Qadisiyah, equipo de fútbol árabe de la segunda división de Arabia Saudita, con el cual asciende a la Liga Profesional Saudí para la temporada 2024-25. El 2 de septiembre de 2024 el club anunció que el jugador peruano ya no formará parte de su plantel. Corinthians. El 6 de septiembre de 2024 se confirmó que sería el nuevo jugador del Corinthians, debutando el 14 de septiembre en un partido ante Botafogo, ingresando en el minuto 74 en reemplazo de Ranieri en el campeonato brasileño de Serie A en la derrota por 2-1. En la Copa Sudamericana 2024 en los cuartos de final de la ida, ingresando en el minuto 74 en reemplazo de Charles Rigo Matos en el triunfo de 0-2 ante Fortaleza. En el partido de vuelta siendo titular hasta el minuto 76 en el triunfo de 3-0, significado la clasificación para las semifinales donde se enfrentarán al Racing. Selección nacional. Categorías inferiores. En 2011 formó parte de la plantilla para disputar el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2011 que se disputó en Perú. Selección absoluta. Copa América 2011. Fue incluido por Sergio Marcarián en la escuadra nacional que disputó la Copa América 2011 de Argentina, donde no tuvo oportunidad sino hasta el tercer partido de la competencia cuando su selección enfrentó a Chile. En dicho encuentro Carrillo anotó un autogol en el minuto final del cotejo, el cual le dio la victoria al cuadro chileno. Perú terminó tercero en la Copa al derrotar al seleccionado venezolano 4-1. Preparación a Brasil 2014. El peruano André Carrillo anotó un gol en el partido de la selección peruana de fútbol ante Costa Rica, jugada en el Estadio Nacional de San José. Cuando se jugaban los 7 minutos de partido, Yotun logró desequilibrar sin problemas por la izquierda y sacó un centro al ras del campo.
Guerrero abrió las piernas y dejó pasar el balón, desestabilizando la defensa rival, y fue ahí donde apareció André Carrillo, que paró el balón sin marca. Se acomodó y remató con clase al palo más lejano del arco. Anotó su primer tanto con la selección en el cotejo contra Costa Rica, que terminó a favor del combinado peruano por 0-1. Eliminatorias a Brasil, 2014. En el 2011, el Perú ganó a Paraguay en Lima con doblete de Paolo Guerrero, 2-0. En Santiago cayeron ante Chile, 4-2. En la tercera fecha descansaron. En Quito, Ecuador ganó a los incaicos en el segundo tiempo, 2-0. En 2012, en Lima Perú cayó de local ante Colombia con un único gol de James Rodríguez, 0-1. En Montevideo cayeron ante Uruguay, que también competía por el repechaje. Cabe destacar que Diego Peña atajó un penal a Diego Forlán. En Lima, Perú volvió a la victoria al remontar a Venezuela con doblete de Jefferson Farfán, 2-1. Empatando en Lima ante Argentina. En aquel partido Claudio Pizarro falló un penal que pudo una histórica victoria peruana ante los argentinos, 1-1. En la novena fecha en la altura de La Paz empató ante los bolivianos, 1-1. En ese partido seleccionado incaico iba ganando 1-0 con un recordado golazo de Juan Carlos Mariño. En 2013 ganó ante Chile con gol de Jefferson Farfán a los 86 minutos, 1-0. En la 12 fecha descansaron. Una victoria ante Ecuador también en Lima con gol de Chalaca de Claudio Pizarro a los 14 minutos, 1-0. Pero esta sería la última victoria en el resto de la eliminatoria. En Barranquilla perdió 2-0 ante Colombia. En Lima cayó 1-2 ante Uruguay con doblete de Luis Suárez a los 43 minutos de penal y a los 67 minutos, y gol de descuento de Jefferson Farfán para el Perú a los 83 minutos. En la antepenúltima fecha cayó 3-2 ante Venezuela, siendo la eliminación peruana del Mundial. Jugando por el honor en Buenos Aires cayó ante Argentina, que los peruanos iban ganando 0-1 con gol de Claudio Pizarro, 3-1. Ya en la última fecha en Lima, sin público, empató ante Bolivia, 1-1, estando en el séptimo lugar de la tabla con 15 puntos, solo superando Bolivia y Paraguay, producto de 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas. El 25 de mayo de 2015 fue convocado por el entrenador Ricardo Gareca para disputar la Copa América 2015 realizada en Chile. Carrillo debutó en el primer partido de la Copa ingresando al minuto 83 por Jefferson Farfán en la derrota de 1-2 con Brasil. Después se ausentó para los partidos ante Venezuela y Colombia, en los que hubo una victoria y un empate respectivamente. Perú finalizó en el segundo puesto del Grupo C en la fase de cuartos de final. Se enfrentó a Bolivia teniendo grandes actuaciones, derrotándolos 3-1 y así consiguiendo la clasificación para las semifinales. En semifinales, Perú fue eliminada por la anfitriona Chile al caer 2-1 en el partido por el tercer puesto. Perú derrotó 2-0 Paraguay con gol de André Carrillo al minuto 48 y comenzando la jugada del segundo gol disputó 4 partidos y anotó un gol en esta Copa América Chile 2015. Eliminatorias a Rusia 2018. Carrillo durante un partido contra Ecuador durante la clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2018, terminando 2-1 a favor de Perú. Carrillo inició su proceso de clasificación para la Copa Mundial de 2018 con 2 derrotas consecutivas, 2-0 ante Colombia y 4-3 ante Chile. Recién en la tercera jornada obtuvo su primera victoria tras derrotar a Paraguay por 1-0 luego de 6 partidos y tras sumar 4 puntos ocupó el octavo lugar tras una pausa por su participación en la Copa América Centenario. La escuadra peruana obtuvo 2 victorias consecutivas en el reinicio de las eliminatorias, 3-0 contra Bolivia y 2-1 contra Ecuador y un empate, 2-2 ante Argentina, manteniéndose provisionalmente en la octava posición con 11 puntos. El 11 de octubre de 2016 comenzó la segunda ronda con una derrota por 2-1 ante el seleccionado chileno. En la siguiente fecha obtuvo una histórica victoria por 4-1 ante Paraguay en condición de visitante tras perder 2-0 con Brasil. En la fecha 13 de las eliminatorias, Perú se enfrentó de visitante contra Venezuela. En el primer tiempo Venezuela se impuso sobre Perú con un contundente 2-0, pero en el segundo tiempo Perú despertó y le dio la vuelta a la vinotinto. André Carrillo anotó el primer gol de Perú a los 30 segundos del segundo tiempo. Paolo Guerrero se hizo presente en el partido al minuto 63 anotando un gol de cabeza que le dio el empate definitivo a Perú, culminando el partido con marcador 2-2. La blanquirroja consiguió 3 victorias consecutivas, 2-1 a Uruguay, 2-1 a Bolivia y 1-2 a Ecuador, y 2 empates, 0-0 con Argentina y 1-1 con Colombia, sumando un total de 26 puntos y finalizando en el quinto lugar. Repesca Intercontinental. Carrillo terminó siendo fundamental para la selección de fútbol del Perú en su andar por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. Tras la tercera fecha, se asentó como titular y fue una pieza muy importante para que Perú finalizara quinto y se adjudique la posibilidad de jugar la repesca OFC Conmebol por la clasificación para la Copa
Mundial de Fútbol de 2018 ante la selección de fútbol de Nueva Zelanda. Carrillo fue titular en el primer encuentro de la repesca, el empate 0-0 en Auckland y la victoria 2-0 en Lima, consiguiendo junto a su selección y sus compañeros la tan ansiada clasificación de Perú a la Copa Mundial de Fútbol de 2018 tras 36 años de ausencia. Preparación a Rusia 2018. Durante el desarrollo de los amistosos antes del Mundial anotó 2 goles, uno el 29 de mayo contra Croacia y otro el 3 de junio contra Arabia Saudita. Rusia 2018. El 4 de junio del 2018 fue convocado por el entrenador Ricardo Gareca para participar de la Copa Mundial de Fútbol de 2018, torneo que se llevó a cabo entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018 en Rusia. Disputó su primera Copa Mundial. Perú obtuvo su clasificación tras derrotar a Nueva Zelanda por marcador de 2-0. En el partido de vuelta de la repesca intercontinental en el sorteo realizado el 1 de diciembre de 2017 en Moscú, la selección peruana quedó emparejada en el grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca. Hizo su primer partido mundialista el 16 de junio de 2018 en el Mordovia Arena frente a Dinamarca, ingresando como titular, en donde Cristian Cueva ganó una falta en contra suya en el área chica, acción que fue confirmada por el VAR como penal. Cueva cobró el tiro, pero el balón se fue sobre el travesaño, desperdiciando así una gran ocasión para poner a Perú por delante de los daneses, y no se logró revertir el resultado en contra. Fue titular en el segundo partido con Francia. Su actuación fue destacada, pero un error de Paolo Guerrero en salida ocasionó el gol de Les Bleus en el último partido con la selección ya eliminada. Anotó su único gol en los mundiales ante la selección de Australia. El partido culminó 2-0 a favor de Perú, siendo el mejor jugador del partido Australia-Perú por la Copa Mundial FIFA e incluido en el 11 ideal del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol 2018, que no sirvió para evitar la eliminación de Perú en la primera fase. La selección del Perú tuvo una participación discreta en la Copa Mundial FIFA 2018, a la que había logrado clasificar después de 36 años. Su última participación había sido en 1982, tras vencer a Nueva Zelanda en la repesca continental OFC Conmebol tras finalizar quinto en las eliminatorias. Luego del Mundial celebrado en Rusia, el conjunto bicolor comenzó su preparación de cara a la Copa América 2019 con giras amistosas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018 y junio de 2019, totalizando 10 partidos, 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas. Copa América 2019. Carrillo recibiendo la medalla de subcampeón en la final de la Copa América 2019. André Carrillo de titular en la final de la Copa América 2019. El 30 de mayo de 2019 fue convocado por el entrenador Ricardo Gareca para disputar la Copa América 2019 realizada en Brasil. Carrillo debutó en el primer partido de la Copa siendo suplente e ingresando al minuto 88 por Christopher González en el empate de 0-0 con Venezuela. En ese partido Carrillo vio la tarjeta amarilla en los minutos finales. En el segundo partido por la fase de grupos, la selección peruana se enfrentó a Bolivia. El marcador lo abriría el futbolista boliviano Marcelo Martins con un gol de penal. Pero antes de acabar el primer tiempo, Guerrero pondría el 1-1 temporal con un gol. El partido finalizaría con un resultado de 3-1 a favor de Perú, en donde Guerrero sería elegido como mejor jugador del partido. En último partido de Perú en la fase de grupos, Brasil superaría a la blanquirroja con un contundente 5-0. Con estos resultados, la selección peruana clasificaría a los cuartos de final como mejores terceros. En los cuartos de final, la selección eliminó a su similar de Uruguay en la tanda de penales, clasificando así a la semifinal, en cuya etapa se enfrentaría a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico, partido en el cual la selección inca superaría a Chile con una contundente goleada de 3-0, dando 2 asistencias, para el 1-0. Que lo convirtió el futbolista Edison Flores, y para el 2-0 ganándole una pelota al guardameta Arias y dejándole un centro Yosimar Yotun que encajaría en el 2-0. En este partido Guerrero anotaría el tercer gol de Perú en el tiempo complementario, luego de una serie de toques, llevándose al arquero chileno Gabriel Arias, clasificando así a una final continental después de 44 años. En el partido final de la Copa América, Perú se enfrentó a Brasil. El marcador lo abrió el brasileño Everton. Sin embargo, Guerrero pondría el empate al anotar un gol de penal, rompiendo la racha del arquero brasileño Alisson Becker. Pero pocos minutos después, Gabriel Jesús anotaría el segundo gol de Brasil. En los últimos minutos del partido, Richarlison anotaría de penal el tercer gol de Brasil. El partido finalizaría 3-1 a favor de Brasil. Carrillo subió al podio para recibir la Copa Bolivia con Paolo Guerrero, copa hecha para el subcampeón. Preparación a la Copa América 2021.
Durante el transcurso de los meses restantes de 2019, la selección disputó 5 encuentros amistosos, de los cuales ganó 1, empató 1 y perdió 3. Tuvo agendado un sexto partido ante Chile, pero fue suspendido luego de que los jugadores de aquel combinado decidieran no presentarse en respuesta a la grave situación política y social que afrontaba su país. En marzo de 2020, Perú debió disputar los primeros 2 partidos correspondientes a las eliminatorias para la Copa Mundial de 2022 ante Paraguay en Asunción y Brasil como local. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 originada a fines de 2019 provocó que los compromisos fueran definitivamente postergados. Asimismo, la Copa América de Argentina y Colombia, originalmente a disputarse mediados de 2020, fue reprogramada para junio y julio de 2021. El 10 de junio de 2021 fue convocado por el entrenador Ricardo Gareca para disputar la Copa América 2021 realizada en Brasil. Carrillo debutó en el primer partido de la Copa para Perú siendo titular, donde Brasil superaría a la blanquirroja con un contundente 4-0. En el segundo partido por la fase de grupos, la selección peruana se enfrentó a Colombia. Peña se hizo presente con un gol en el minuto 17, anotando el primer gol de Perú en la victoria 2-1 de la selección peruana frente a Colombia. Pero en el minuto 53, Miguel Ángel Borja gana una pelota en el área rival saliendo al encuentro con Pedro Gallese, donde éste le comete una falta y causa un penal convertido por él mismo. En el minuto 64, Cristian Cueva saca un córner en donde al entrar en área colombiana choca con el hombro de Jerry Mina metiendo un gol en propia portería y dándole la victoria al conjunto peruano. En la cuarta fecha se enfrenta a Ecuador, quien fue protagonista y lo demostró con un marcador favorable de 2-0. En la segunda mitad, Perú salió con todo y a los pocos minutos descontó mediante Gianluca Lapadula. Tras una gran jugada de Cristian Cueva, define con un remate potente y rasante con su pierna izquierda y convierte el descuento para la selección. Y antes de que Ecuador pudiese recuperarse, André Carrillo, tras un gran contragolpe peruano, anota el empate para Perú luego de una buena jugada de Lapadula. Con el 2-2 final, Perú se clasifica a la siguiente fase. En la última fecha se enfrenta a Venezuela, que termina en resultado favorable para Perú, ya que Carrillo daría el triunfo en el Mane Garrincha mediante un tiro de esquina de Yosimar Yotun que chocaría la pelota en 2 defensores venezolanos y Carrillo aprovechara esa oportunidad para definir con serenidad ante un Wilker Fariñez vencido. El resultado final es 1-0, finalizando la fase de grupos como segunda del grupo B. En el partido de cuartos de final contra Paraguay, el primer gol es anotado por Gustavo Gómez Portillo a los 11 minutos, pero 10 minutos después Carrillo mete la pelota al área y el mismo Gómez lo mete en propia puerta. A los 40 minutos Gianluca Lapadula anotaría el 2-1 momentáneo. Terminando el primer tiempo, Gómez sería expulsado por reclamación y falta contra Lapadula. Al inicio del segundo tiempo, Paraguay lo empató mediante Junior Alonso, pero al minuto 80, Yosimar Yotun anotaría el 3-2 para Perú. Instantes después, André Carrillo recibiría la doble amarilla y el equipo blanquirrojo, igual que Paraguay, se quedó con 10 jugadores. Terminando el partido, Paraguay, por medio de Gabriel Ábalos, anotaría el empate en el minuto final. Perú ganaría en los penales 4-3. El penal definitivo lo anotaría Miguel Trauco. En el partido de semifinales contra Brasil, el primer gol es anotado por Lucas Paquetá a los 35 minutos del primer tras una buena jugada de Neymar, quien en sus pies llevaría el balón llevándose a 3 centrales y asistiéndole para el único gol del partido. Perú en el segundo tiempo tuvo más posesión del balón con juegos de Rafael García, pero no le alcanzó para un empate. Al final, la Canarina es el primer finalista de la Copa América 2021, venciéndole 1-0 a Perú en el Estadio Olímpico Nilton Santos. En el partido por el tercer puesto, Carrillo vuelve al equipo de manera titular, donde la selección peruana se enfrentó a Colombia. El primer gol es anotado por Yosimar Yotun tras un sombrerito y pase largo de Sergio Peña a Cristian Cueva, el cual asistiría para el único gol de la primera mitad. A los 48 minutos del segundo tiempo, Alexander Cayens mete una falta contra Luis Díaz, el cual se da un tiro libre a favor de Colombia, concluyendo en gol de Juan Guillermo Cuadrado. Luego, a los 66 minutos, Díaz con mucha categoría define desde fuera del área para el 2-1 de Colombia. Pero Gianluca Lapadula daría el empate a los 82 minutos y en el final nuevamente Díaz mete su gol, fomentando el 3-2 para Colombia y su doblete en el partido. Finalmente Perú obtuvo el cuarto lugar en la Copa América y Colombia el tercer lugar. Copa América 2024. Eliminatorias a Qatar 2022. Carrillo inició su proceso de clasificación para la Copa Mundial de 2022 ante Paraguay de visita, poniendo el 1-0 temporal, ya que Ángel Romero Villamayor anotó un doblete para poner arriba a Paraguay.
André Carrillo se hizo presente en el partido en el minuto 85, anotando un gol de palomita que le dio el empate definitivo a Perú, culminando el partido con marcador 2-2. En la segunda fecha de las eliminatorias, Perú se enfrentó de local a Brasil. Carrillo se hizo presente con un gol a los minutos iniciales del partido, anotando el primer gol de Perú en la derrota 2-4 de la selección peruana frente a Brasil en un partido que se hizo polémica. En el primer tiempo después del gol de Carrillo, Brasil genera un penal que lo convertiría el futbolista Neymar. Luego una falta de Richarlison que deja sangrando a Trauco, lo cual el árbitro chileno Julio Bascuña no cobró ninguna tarjeta. En el segundo tiempo, Perú se pone arriba en el marcador con un gol de Renato Tapia. Luego un gol supuestamente en offside de Richarlison, que no fue revisada al VAR, lo cual significó algo extraño en el árbitro chileno. En los minutos finales la pelota roza el área peruana, donde tras el paso del balón Neymar se tira dando una falta en el área, generada por Carlos Zambrano, lo que el árbitro decide generar el penal nuevamente sin revisar al VAR. Luego una falta de Zambrano a Richarlison genera que Bascuña recién vaya al VAR, dándole roja y quedándose con 10 hombres. Para el final Neymar anota un triplete superando a Ronaldo en goles. El partido termina 3-4 a favor de Brasil. En la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias pierde 0-2 contra Chile de vista, mediante un doblete de Arturo Vidal, y 0-2 contra Argentina de local, con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez. Para la siguiente doble fecha de las eliminatorias jugando de titular en los dos partidos, en el primer partido contra Colombia en Lima perdiendo 0-3, en donde realizó 46 toques al balón, contó con 89% de precisión de pases y dio un pase clave, a controlar en la frontal del área y habilitar a Miguel Trauco, que después asistió a Cristian Cueva. 32, en su visita a Quito para el siguiente partido lo ganó en un resultado ajustado para Perú, donde se salvó de un penal en el minuto 48 tras un mano de Luis Abraham, donde el VAR corrigió que estaba pegada al cuerpo. Luego Gianluca Lapadula recibe una pelota del área peruana al mediocampo, donde lo esperaba en la marca el jugador Ángelo Preciado, que en el intento de defender tropieza cediéndole fácil el balón a Cristian Cueva, que marcaría el primer tanto del partido. En el minuto 88 Lapadula gana un balón en área ecuatoriana y le da pase a Luis Advíncula. Este forma una pared con Lapadula y mete el gol entre las piernas del portero Alexander Domínguez para poner 2-0 a favor de Perú. Cerrando el partido el futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata pone el descuento en el minuto 3 del descuento, lo que no bastó para que empatara Ecuador el partido. Dando finalizado el partido fue 2-1 para la selección de fútbol de Perú. Gracias por suscribirse a este canal, de dejar sus likes, compartir y de activar la campanita. Así este canal seguirá creciendo cada día más.